En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 74, con el cual vamos a dar inicio a la tercera temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Por esto estamos muy contentos y les invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan ayudando a compartir todos estos podcasts desde la plataforma en donde nos estén viendo o nos estén escuchando, para que pues podamos seguir trayéndoles más información, más contenidos, más conocimientos a través de los invitados que tenemos semana con semana, para que esta comunidad de salud mental pues siga creciendo. Estamos muy contentos ya después de un periodo de unas merecidas vacaciones, de estar de vuelta aquí con todos ustedes para poder compartir todos estos temas que son muy interesantes. Les recordamos que estamos transmitiendo todos los jueves en punto de las 8 de la noche a través de diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, aquí a través de Facebook. También nos encuentran en Google Podcast con el nombre de Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos acerca de las emociones ante las enfermedades crónicas degenerativas. Los invito a acompañarnos en este programa, a compartir este podcast a sus familiares, amigos, para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que estamos también transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras después de estas vacaciones? Pues bien, ya descansado y con muchas ganas de poder aprender y un gusto compartir este tiempo contigo y con nuestros invitados con temas tan interesantes. Así es, en esta tercera temporada, la verdad es que se pronostica que van a haber temas muy interesantes, además de a lo mejor algunos cambios, ¿no? Algunos ajustes que vamos a tener en algunas secciones para que esto también resulte pues más interesante. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy tenemos también una invitada, como no puede ser la excepción ahora en nuestro programa. Se trata de la psicóloga Yuritsi Reséndiz. Ella es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene formación en diferentes temas, como lo es la terapia de pareja, el abuso y dependencia a sustancias, derechos humanos, tanatología. Ha impartido talleres para niños con cáncer en temas de expresión emocional, además de que también ha publicado algunos artículos relacionados con la atención psicológica en pacientes oncológicos y el manejo de las emociones en pacientes diagnosticados con cáncer e insuficiencia renal. Yuritsi, nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Bienvenida. Muchísimas gracias, César, Ricardo, un gusto compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchen. Y bueno, antes de comenzar con nuestras preguntas, que ustedes ya saben, tenemos en una primera sección de nuestro programa una serie de preguntas a donde vamos a estar respondiendo si estamos de acuerdo o en desacuerdo, y en donde también les invitamos a ustedes que nos están escuchando a que participen con sus comentarios aquí en la caja debajo de este video o en la plataforma en donde nos estén viendo o escuchando, pues que nos hagan llegar sus comentarios, sus aportes, para que también pues podamos tener en cuenta ustedes qué opinan acerca de estos temas. Y también posteriormente seguimos aquí manteniendo esta sección en donde hacemos un juego de roles, donde participamos en una dinámica, donde escenificamos una situación de la vida cotidiana para ver cómo podemos llegar a encontrarnos o a enfrentarnos a unas situaciones relacionadas pues, a estos temas que estamos viendo. Si ustedes están ya preparados, listos, vamos a dar inicio entonces con nuestra ronda de preguntas. Listo. Lista. Perfecto. Bien, antes que todo, nada más como para una muy breve introducción a nuestro tema, que estamos refiriéndonos a las enfermedades crónicas. En este caso, pues se trata de afecciones o problemas en el campo de la salud que se manifiestan de manera gradual, ¿no? Que pueden tener una larga duración y que generalmente tienen una progresión lenta y que pues no se tiene una cura, digamos. Entonces, partiendo un poco como de este principio, de estos conceptos, pues vamos a estar refiriéndonos muy probablemente a aquellas enfermedades que tienen que ver con el cáncer, con el VIH-Sida, con la diabetes, con la insuficiencia renal, con algunos trastornos cardíacos. Y en torno a esto, aunque a lo mejor no vamos a alcanzar a explorar de manera específica cada una de estas condiciones, pero sí vamos a hablar de lo que nos respecta, que es el tema emocional, ¿no? De cómo la psicología llega a involucrarse y a atender lo que tiene que ver con las reacciones de las personas cuando se encuentran
ante este diagnóstico y además también qué tanto se puede llegar a estar influyendo en su familia. Y bueno, con respecto a esto, vamos a tener la primera pregunta que me gustaría hacerles y es la siguiente. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La aceptación de una enfermedad crónica es un proceso doloroso por el cual el paciente estaría pasando. ¿Es necesariamente un proceso doloroso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo, Yuritsi? Estoy de acuerdo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que la aceptación de la enfermedad crónica es necesariamente un proceso doloroso para la persona? Sí, estoy de acuerdo. Y en este caso, yo pues también coincido con ustedes, también estoy de acuerdo, pero ahora lo interesante va a ser que nos puedan comentar al respecto. Yuritsi, de tu parte, ¿por qué sí consideras que es un proceso doloroso? César, el saber que se ha perdido la salud conlleva a un duelo con todo lo que implica. Es difícil aceptar que la persona ya no tiene esa posibilidad de llevar la vida que tenía anteriormente. Y debido a esto, pues se generan muchísimas emociones, ¿no? Primeramente el miedo, el enojo, la tristeza, la frustración y también la incertidumbre. Todo esto arrebata a la persona que está padeciendo esta enfermedad crónica de su cotidianidad, lo cual pues lo somete a un proceso lleno de intervenciones, medicamentos, procedimientos, dietas que quizá no le gusten, y claro que lleva ese dolor por esa búsqueda a recuperar nuevamente esa salud. Y aunado a esto, también están las repercusiones familiares, ¿no? Que de repente está ese dolor de no poder compartir cómo se siente y que la familia empiece a ver que hay un ser humano que antes veían pues a lo mejor alegre o lo veían comunicando cómo se sentía y ahora lo ven alejado, lo ven apartado y desde ahí pues también la familia sufre. Pero pues aquí es importante el mencionar y hacer hincapié que no solo no es con ellos con los que está enojado, es con su propia enfermedad, con todo aquello que está sintiendo en ese momento nada más. Muy bien, muchísimas gracias por este aporte que es bastante importante. Ricardo, de tu parte, ¿por qué consideras que sí es también un proceso doloroso la aceptación de una enfermedad crónica? Bueno, agregando un poquito de la información que ya comentó Yuri, pues sí es una situación en donde algo no se espera por completo y por supuesto que causa un desbalance de toda la información que existe, pues dentro de todo lo que estamos trabajando, ¿no? En la parte de esta enfermedad y más si es una cuestión crónica y todo depende también de qué tipo de resultados existan, qué tanto puede ser como complicado el hecho de poder aceptar ciertas cosas, porque bueno, cuando viene una información de una enfermedad, ya sea una cuestión de un proceso muy largo y doloroso, como bien lo menciona Yuri, también la cuestión de que viene el concepto de la muerte, y la muerte es un concepto muy, muy grande que se tiene que estar como trabajando constantemente para poder entender ciertas cosas. No es fácil un proceso de duelo y un proceso de saber que tenemos una enfermedad que va a llevar para esa parte. Entonces, por supuesto que mueve muchas cosas y de ahí salen muchas situaciones muy interesantes, por eso es que el tema de la muerte es un tema muy, muy grande. Cosas muy interesantes respecto a qué está haciendo la persona para poder evitar o para poder adaptarse a las circunstancias a través de todo su constructo. Esa sería mi respuesta. Así es, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo coincido básicamente en lo que ustedes acaban de mencionar y por eso es que también estoy de acuerdo en que es un proceso doloroso, aunque quizás dependiendo de la edad de la persona o la etapa también de la vida en la que se encuentra, puede ser distinta la manera en cómo puedan estar percibiendo esta sensación de dolor. Por ejemplo, en el caso de los niños que a veces no tienen una noción tan clara de lo que implica esta o alguna de estas enfermedades, quizás no sea del todo la misma forma en cómo lo lleguen a afrontar o un diagnóstico de alguna de estas enfermedades a como lo haría un adolescente o un adulto, que a veces se vincula a algunas enfermedades prácticamente ya como con perder la vida, como es el caso del cáncer, ¿no? O como algunas otras en donde automáticamente a uno le dicen, no, pues, tu familiar o tú tienes cáncer y ya uno piensa que se va a morir, ¿no? A veces porque ese es el tipo de ideas que se llegan a presentar como de manera más común, ¿no? En la población. Y creo que el impacto en la persona puede ser distinto dependiendo de justamente de ese tipo de factores, ¿no? No deja de ser algo difícil o algo complicado, y yo creo que hasta que ya
comienzan con un proceso de intervención a través de las quimioterapias, a través de las cirugías, es cuando entonces a nivel físico se reconoce que eso es algo doloroso, ¿no? No solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico, fisiológico, y entonces empieza ahora sí a relacionar, a vincular ese proceso como algo difícil y que puede estar dificultando el proceso de aceptación, porque pues es estar continuamente quizás expuesto durante ciertos periodos de manera frecuente a ese tipo de terapias o ese tipo de intervenciones en donde cuesta el poder estarlas afrontando, y a veces esto puede ser un motivo, un factor de que no se acepte de todo el estar pasando por esa enfermedad. De ahí la importancia de también estar, además de tener el acompañamiento médico, pues también el acompañamiento psicológico que permita estar afrontando desde lo emocional e incluso tal vez un punto hasta desde lo físico este tipo de condiciones. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, porque justamente, Yuritsi, nos hablabas de ciertas emociones que están involucradas o que van acompañando a la persona, y creo que va a ser muy importante que podamos ir hablando acerca de algunas de ellas. Entonces, la siguiente pregunta que les quiero hacer es si... Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes consideran que es normal que el paciente pase por estas sensaciones de culpa y de resentimiento por algo que hicieron o que dejaron de hacer para tener esta enfermedad? Yuritsi, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo. De acuerdo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo en que es normal que el paciente pase por esos sentimientos de culpa y resentimiento por algo que hicieron o dejaron de hacer? Estoy de acuerdo. Yo, pues bueno, también voy a considerar, estoy de acuerdo. Ahorita estamos muy de acuerdo en todo. Pero bueno, sí, no se ha creado polémica. No es posible no estar de acuerdo, ¿no? Claro. Pero bueno, va a ser interesante que nos puedan compartir sus puntos de vista. Entonces, Yuritsi, ¿por qué estás de acuerdo? O sea, ¿por qué la culpa y el resentimiento es algo normal? Yo considero que como seres humanos vamos a estar buscando ese culpable o eso que nos causó ese daño a nivel organísmico, ya que es una forma de justificar, es una forma en la que encontramos de sentirnos quizá con menos responsabilidad, o el tratar de explicarnos a nosotros qué fue aquello que nos pasó, ¿no? Desde, es que por mi culpa tengo esta enfermedad porque empecé a comer menos, o porque dejé de hacer ejercicio, o porque tenía este malestar físico y en cuanto lo sentí no fui capaz de ir al doctor porque pensé que no era para tanto, o porque sentí que ese malestar no iba a ser una enfermedad crónica, ¿no? Lo que se pudo haber atendido a tiempo, ahora se convierte en algo crónico. Y desde ahí empezamos a buscar como ese culpable, desde, es que tú fuiste, es que no me dijiste, es que no me llevaste al doctor a tiempo. Entonces, es parte del duelo el empezar, primeramente la negación, ¿no? Desde, no es posible que yo esté padeciendo esta enfermedad crónica, pero ahora que la tengo, pues también culpo por no haber atendido desde un principio lo que estaba pues favoreciendo, ¿no? Que esto se complicara cada vez más. Y desde ahí, claro que se va a desprender el enojo, claro que se va a desprender pues esa tristeza, se va a llevar a todo este proceso de duelo que al final de cuentas va a llevar a la aceptación. Pero aquí es importante reconocer que este proceso doloroso no es como de, primero me enojo, primero me culpo, primero lo acepto, primero lo niego, no, sino que todo se dispara de manera diferente y hay que estar atentos en qué emociones tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque las emociones, más allá de tener un por qué, tienen un para qué, y es ahí donde hay que estar atentos y detectar qué es lo que me está diciendo en ese momento esa culpa. Desde, ok, me estoy sintiendo culpable, pero si en ese sentirme culpable entro en contacto conmigo mismo, digo, entonces lo que te quiere decir esa culpa es de que vuelvas a ti, te escuches y quizá abraces esa emoción, dependiendo de lo que cada uno vaya
pues experimentando en todo ese dolor que conlleva lo que está vivenciando. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Yuritsi. Ricardo, ¿tú por qué también estás de acuerdo en que la culpa y el resentimiento son algo normal por lo que pasa al paciente, por algo que hizo o dejó de hacer para estar enfermo? Pues hay varias cuestiones muy importantes. Ahorita estaba comentando la cuestión de que el acercamiento con el tema de la muerte es un tema muy impactante. Y de alguna manera, cuando hay alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad muy crónica y que nos lleve como ese tipo de pensamiento, lo que primero empieza a suceder son como mecanismos de defensa, mucha cuestión para estarse defendiendo ante ese tipo de cosas, evitar por completo que eso sea real, ¿no? Ya lo vemos en el proceso de duelo, que la primera cuestión es como evitar por completo todo eso. Y empieza esa cuestión de las culpas, de las sensaciones incómodas que empiezan a sentir y cómo empiezan a salir de manera, como ahorita lo comentaba, muy interesante, porque también es la forma en cómo intentamos aferrarnos mucho a nuestras creencias de vida, como para decir que eso no es tan cierto. Ahorita mencionaba Yuri algo muy importante en el sentido de que cuando una persona se entera que tiene esta enfermedad y que fue porque no se cuidó mucho, porque no sucedió algo, es buscar culpables, buscar algo con tal de no hacerse responsable de ese tipo de información. Y no es tan fácil, es todo un proceso. A lo mejor alguien puede pensar como no, pues fue esa persona, nada más que se haga responsable de lo que le tocó, nada más que le haga responsable de ese tipo de situaciones. No, es una cuestión, un proceso muy, muy diferente. Hay algunos casos clínicos muy interesantes que menciona Irving Yalom, psicoterapeuta existencial, en la cuestión del tema de la muerte, y muy interesante porque tratamos de aferrarnos con ciertas cosas, o coleccionamos algo, o tratamos de tener algo de nuestra posesión con tal de decir que estamos vivos y que estamos aquí y que no tenemos como ese contacto, pero eso es antes de llevar como este proceso que menciona Yuri. Lo importante de entender cómo es esta situación y empezar como a aceptar, porque la cuestión de la aceptación conlleva un montón de situaciones, pero que de alguna manera esta parte de las emociones, claro que está. Y ahorita que comentabas esa pregunta en el sentido de que si es normal, por supuesto, hasta es algo natural en el sentido del ser humano, por toda la historia que tenemos y la cultura, cómo es que empezamos a tener ese tipo de impactos. Muy bien, Ricardo, muy bien. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, creo que yo me voy a ir por otra línea, en el sentido de cómo es que llegamos a sentirnos así de esta manera, con esta sensación de culpa, de resentimiento, a lo mejor sí hacia otras personas, porque a veces dependemos de otros, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Menores de edad, y que pues estamos bajo el cuidado de nuestros padres, pero a veces también esto está dirigido hacia nosotros mismos. Y yo creo que esto depende también por una cuestión cultural. Entonces, es decir, vivimos en una sociedad en donde cualquier cosa que nos pasa, que sea malo, o que le suceda a una persona y que sea malo o se interprete como tal, o sea, que es algo malo, pues buscamos qué es lo que hizo mal, ¿no? Es decir, vemos qué es lo que en sus actitudes o en sus conductas, sus comportamientos pudo haber actuado de manera negativa, porque ya le atribuimos como que eso es una consecuencia de eso, pues tener un castigo. Y en este caso a veces las enfermedades se ven como tal, se ven como un castigo. Entonces llegamos a esa conclusión porque pues, de alguna manera hicimos algo mal, ¿no? Ya sea que haya sido algo concreto, de que efectivamente hayamos descuidado nuestra alimentación o hayamos descuidado la actividad física, o por nuestro actuar, ¿no? Que a lo mejor hayamos hecho algo que haya causado algún daño a otra persona y entonces por consecuencia recibimos ese castigo divino, ¿no? Y entonces por eso es que nos enfermamos, y nos enfermamos concretamente o particularmente de este tipo de condiciones en las que pues no vamos a tener una cura al menos inmediata, y que pues nos va a costar trabajo porque vamos a estar pasando por procesos que llegan a ser dolorosos, no solo en lo emocional, sino en lo físico, como ya decíamos. Y creo que es una cuestión que tiene que ver mucho con esta parte de la cultura, y que a veces le atribuimos más como ese tipo de factores fenomenológicos, ¿no? Y casi mágicos con respecto a por qué a veces llegamos a estar enfermos por una condición como esta. Y a veces eso, no sé si nos desvía un poco, ¿no? De la atención de lo que está sucediendo en la realidad, y cómo es que llegamos a encontrarnos en esta situación, y también de lo que pueda ser algo que determine la manera de cómo nos vamos a cuidar en el futuro. Y creo que eso también es algo importante, y lo voy a ligar un poco con la tercera pregunta que les voy a hacer, porque justamente como a veces tenemos esta noción de que al sentirnos culpables por algo que hicimos o que no hicimos, y que eso nos conduce a que debemos ser castigados, es posible que puedan aparecer en las personas conductas o comportamientos autodestructivos o autopunitivos por ese efecto, ¿no? Que digan, no, pues entonces si ya me enfermé y si eso es un castigo que estoy pagando, pues entonces ya para qué me cuido, ¿no? O sea, ya para qué como, ya para qué me someto a un tratamiento, o sea, pues ya mejor me dejo así, o incluso me castigo con más acciones.
Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y ante este tipo de actitudes o ante este tipo de comportamientos autopunitivos y autodestructivos, ¿ustedes consideran que la familia tiene que ser tolerante? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo? Yoritzi. Híjole, yo creo que estoy en desacuerdo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? Híjole, es una pregunta muy difícil, pero me voy con Yuri, también estoy en desacuerdo. Ahorita explico por qué. Bueno, a ver, nomás para que haya aquí controversia, yo voy a estar de acuerdo, más a la mitad, pero de acuerdo, ¿ok? Ahorita vamos a ir exponiendo nuestros puntos de vista. Entonces, Yoritzi, te escuchamos. ¿Tú por qué estás en desacuerdo? El hecho de que un familiar esté enfermo no significa que como familia tengamos que estar, pues ahora sí que aguantando todo ese enojo, toda esa rabia, todo ese malestar que está generando, ese malestar físico, ese malestar que está causando todos los efectos de ese medicamento, incluso todo lo que está pasando. Aquí es bien importante saber que tanto el paciente como el cuidador primario o la familia, todos son importantes y no hay que descuidarnos. Es claro que hay una enfermedad, pero eso no significa que la persona pueda pisotear o que pueda hacer un daño secundario, sobre todo a un ser querido. Aquí lo interesante es saber expresar asertivamente lo que se está sintiendo en el momento en el que se está sintiendo. Ya lo mencionaba hace rato, dejar claro de, ok, estoy muy enojado, verdaderamente enojado, pero es por este malestar, ¿no? Desde me duele el estómago, me duele los pies, me duele la cabeza, me estoy sintiendo mal, emocionalmente estoy por los suelos. Además de esto, está mi vida que ya dejé porque con la enfermedad que tengo ya no puedo salir a trabajar, estoy perdiendo amigos. Y es importante que la persona mencione el por qué está enojado. Y aquí no me refiero a un explicar desde la violencia, sino a expresarlo, como bien lo dije, de manera asertiva. Y al expresarlo de manera asertiva, permite que también la familia exprese lo que lo está haciendo sentir, ¿no? En este caso, ok, o frénate, o date 5 minutos, dale la vuelta a la cuadra, o vete por un helado, o tranquilízate, o el día de hoy no hablamos, que también es válido, ¿no? Decir, a ver, aguántate 1 hora, media hora, y una vez que estés tranquilo, lo hablamos. Y de esa forma, tratamos de que todos salgamos ganando, que es bien difícil, de verdad es bien difícil. Ya en la práctica no es tan sencillo como lo estoy hablando ahorita, es cuestión de irlo practicando, de ir viendo qué sí está funcionando y qué no está funcionando. En este caso la violencia va a traer más violencia. Si tú me gritas, yo voy a gritar. Si tú me pegas, yo te voy a pegar. Y no va a traer una ganancia ni para la persona enferma ni para quien está como cuidador. Lo importante aquí, pues, es mantener esa asertiva, decirle a tiempo, ¿sabes qué? Entendemos tu malestar, te amamos, aquí estamos, te escuchamos, pero no es con nosotros. Desde, estoy aquí para ti, pero yo no estoy ocasionando ese malestar. Te acompaño desde donde puedo y te acompaño desde el amor, pero no desde el permitir que la persona está agrediendo, sobre todo a un ser querido. Muy bien, muchísimas gracias por tus comentarios. Creo que son bastante enriquecedores y nos aportan mucha información sobre cómo abordar ese tipo de conductas. Muchísimas gracias, Judith. Sí, Ricardo, tú de tu parte, ¿por qué consideras también que este tipo de actitudes o comportamientos autopunitivos, autodestructivos, pues no deben ser tolerados? Pues más que nada en la cuestión de no ser tolerados tiene que ver mucho con la dinámica familiar, ya lo comentó Yuri, yo nada más para complementar que también por eso estaba mucho en la cuestión de desacuerdo. ¿Qué es lo que pasa también hasta cuando no tenemos alguna enfermedad? Muchas veces estamos pendientes de lo que dicen los demás o lo que piensan los demás y es la cuestión de muchas veces, ¿no? Tanto en pareja como en cuestión familiar o amistad o en el constructo social, pensamos en un o decimos es que no me comprenden, es que no me entienden, es que no me siento comprendido por completo y muchas veces nos cuesta trabajo poder aceptar que no tienen por qué comprender
comprendernos los demás, no tienen por qué entendernos. Y eso también viene en la cuestión de la situación de alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad crónica. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué la familia tiene que entender? ¿Por qué tiene que tolerar ciertas cosas? No me estoy yendo a la cuestión dicotómica, o sea, para que todos los que me estén escuchando no vayan a creer que soy como nada más de un lado, no en la cuestión de que no, o sea, que les valga, no por ese lado. Creo que a quien le va a interesar y quien va a estar ahí, adelante, creo que es bienvenido, pero no que tenga que ser una cuestión necesaria, porque luego se trabaja mucho con esta situación de volverse mártir, de volverse como la cuestión de muy vulnerable, es que me siento mal, es que entiéndeme, y pareciera que es adaptarse todo a la circunstancia y es más el proceso personal que está teniendo el paciente, la persona, ante lo que le está sucediendo. Ahorita comentabas algo muy interesante, César, que no quiero que se me pase. En la situación en donde uno de repente ya no se cuida porque sabe que tiene una enfermedad o porque le está yendo muy mal en ese sentido y empieza como a orillarse en esa parte de autodestruirse de alguna manera. Es lo mismo que sucede con la cuestión del suicidio, por ejemplo. Hay por ahí algunos estudios muy interesantes que hablan sobre que la persona que se suicida de alguna manera inconscientemente está retando a la muerte. Lo más seguro que tenemos en la vida, irónicamente, es la muerte, ¿no? Y de repente es algo bien complicado poder entender ese tipo de situaciones, y como no tenemos control de muchas cosas, también en eso quisiéramos tener control, ¿no? Y entonces tu muerte no me vas a llevar, soy yo quien decide que se va a ir. Es una cuestión muy inconsciente, a lo mejor alguien no lo puede ver desde ese punto de vista porque está sintiendo otras cosas y se maquillan de otra forma. Pero de alguna situación también sucede con esto que estás comentando. Luego le puede valer a los demás y yo no alcanzo a percibir este proceso de aceptación y entonces también me daño, o también me vale, o también no le tomo tanta importancia. Y es todo un proceso. Yo creo que precisamente eso que estaban comentando del acompañamiento psicológico es súper importante, porque si no las cosas pueden como desestabilizarse por completo, porque no se trata de fuerza de voluntad, y eso también lo agrego yo ahorita. No estoy de acuerdo yo con la fuerza de voluntad, estoy más de acuerdo con la cuestión de los hábitos. Creo que es muy importante todo un proceso que esté llevando para que se pueda entender ese tipo de situaciones. Excelente, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte dije que estaba de acuerdo en que sí haya que tolerar ese tipo de actitudes y de comportamientos más hacia la mitad, ¿no? O sea, porque, bueno, claramente yo entiendo y creo comprensible que la familia pues se pueda sentir pues perturbada, ¿no? Porque a lo mejor su familiar pues no quiera tomarse los medicamentos, que no quiera asistir a las terapias, que no quiera intervenirse, ¿no? En algún caso, alguna cirugía, y que eso se pueda estar interpretando también de alguna manera como que la persona pues, no quiere hacer algo para sí misma, y que pues pueda ser esto como un factor que determine el que la persona pues no, pues pareciera como que no quiere que las cosas puedan, dentro de todo, pues a lo mejor mejorar un poco, y como una forma de castigarse a sí misma. Puede ser, ¿no? Que se pueda llegar a interpretar como de alguna manera en ese sentido. Y digamos que precisando el término, más que tolerancia, yo creo que en ese caso pues hay que ser comprensivos, ¿no? Por el proceso que está siguiendo la propia persona de su enfermedad, y que también corresponde pues, actuar con cierto nivel de paciencia, ¿no? Porque pues, es algo que va a ir la persona poco a poco procesando, y que lo va a ir también llegando en algún punto quizás a aceptar, y eso pues no lo podemos determinar en un tiempo fijo, ¿no? O sea, va a ser parte de un proceso que a cada persona le va a tomar su tiempo, y en ese caso, en esa condición, creo que sí es necesario ser pues más comprensivos y más pacientes. Ahora, si la persona al actuar de esta manera sí se está haciendo un daño importante, ¿no? A su integridad física, o está causando un daño a otras personas, entonces yo creo que también esas son señales de que es muy posible que se requiera un tipo de apoyo, de acompañamiento, para que pueda, dentro de todo, pues tratar de facilitársela a la persona este proceso, ¿no? De cómo ir afrontando esta enfermedad, y que eso pueda favorecer a que pueda ir también ajustando o adaptándose lo mejor posible a esas nuevas condiciones de vida, para que entonces eso pueda tener un efecto en la manera en cómo se está relacionando consigo mismo, y cómo está también ayudando a también recuperar esas capacidades o aptitudes de autocuidado, aunque ya digamos que esté presente la enfermedad, y que también eso favorezca la parte de la interacción a nivel familiar, ¿no? En este tipo de condiciones. Yuri, ¿quieres comentar algo? Sí, aquí habla mucho Ricardo sobre el tema de la muerte, y en mi trabajo, tanto con adultos como con niños, el tema de la muerte se ve de una forma diferente. Hablamos sí de una muerte física, trabajo terapéutico,
hablamos desde esta parte de qué es lo que quieres matar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que muera de ti? Y muchas de las respuestas han sido, pues quiero que muera este dolor que estoy sintiendo por el efecto de la quimioterapia. Quiero que muera este dolor que estoy viendo en mi mamá cada vez que va a dejarme al hospital infantil y que sabe que van a ponerme 1000 agujas o que van a ponerme ciertas sustancias que van a quemar mis manitas, ¿no? Que así tal cual lo dicen los niños. Y eso, quiero que muera ese dolor que siente mi mamá. Pero trasladando el tema de la muerte si yo me muero, sé que mi mamá va a llorar, pero yo voy a estar bien. Y desde ahí, si lo trasladamos desde el campo de las emociones, eso qué te está diciendo, ¿no? Esa muerte o ese dolor que tú estás sintiendo, ¿qué te está diciendo? Desde, es que siento una tristeza bien profunda, pero desde esa tristeza es cada que me pongo triste o cada que me enojo, y desde ahí también es una forma en la que el cuerpo te está pidiendo que te escuches, que identifiques qué es lo que pasa, que en acompañamiento terapéutico te permitas saber que eres más que una enfermedad y que sí una parte del cuerpo es enferma, pero que todos tus demás órganos están bien y que sí hay que atender esta enfermedad. Vuelvo a lo mismo, el no dejarse caer por esta situación. Tómate de tus redes de apoyo y sujétate, aférrate a lo que más quieras, si sean tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Aférrate a tus amigos, hacia tus sueños y hacia tus metas, hacia lo que tú quieras, pero aférrate. Y desde ahí crea ese proyecto a corto, mediano o largo plazo. Pero date cuenta que eres más grande que todo lo que te está pasando. Excelente aporte, muchísimas gracias. Y precisamente de lo que ahorita estás comentando, voy a desprender 2 preguntas que me parece que también puedan ser muy interesantes y relevantes. La primera sería... Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Si la depresión, el enojo, la desesperación por estar enfrentando esta enfermedad, los pensamientos de muerte, son algo que se deben reprimir para no causar una molestia a la familia. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo? Yuritsi. Yo estoy en desacuerdo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que la depresión, el enojo, la desesperación, los pensamientos de muerte es algo que se debería de reprimir para no molestar a la familia o causar una molestia? Estoy en desacuerdo, pero un poquito más a la mitad. Ahorita explico. Bien, yo me voy a ir al otro lado también. Voy a estar ahora de acuerdo, más hacia la mitad, pero de acuerdo. Entonces ahorita explicamos, ¿no?, cuáles son como que nuestros puntos de vista, nuestros argumentos. Me gustaría comenzar contigo, Yuritsi. ¿Tú por qué estás en desacuerdo? Así de manera más contundente, vamos a decir. Cuando hablamos de que hay que sufrir esa depresión y todo lo que está conllevando este proceso de enfermedad, hablamos de que la persona también se está haciendo daño a nivel emocional, a nivel psicológico, porque empieza a guardarse todo aquello que está sintiendo. Y si bien se permite compartir, bien lo dice Flor, ¿no? La cura a través de la palabra. Y desde ahí, pues lo más recomendable es hablarlo. Y siempre hay personas que van a estar ahí para nosotros, así sea el compañero que está ahí también tomando algún tipo de tratamiento, con él compartir esas emociones y compartir lo que se está vivenciando, darse la oportunidad de saber que no solamente él o ella o están pasándolo. Y una vez que se comparte, es increíble no sé cómo mencionarlo, quizá la capacidad de entendimiento, de empatía que se tiene a través del otro, porque se da cuenta que no solo él está sufriendo, no solo ella está sufriendo, sino que todos están ahí, que todos tienen miedo, que todos tienen enojo, que todos tienen incertidumbre y que todos están ahí para recuperar su salud. Pero más allá es importante saber que mientras tú expreses, también vas a encontrar esa parte saludable. Vas a encontrar que no contagias de esos sentimientos que a lo mejor y muchas veces se denominan
tanto positivos como negativos, y yo creo que es bueno quitar esas etiquetas, ¿no? De ir a empezar a darnos cuenta de que no existen sentimientos o emociones buenas ni malas, simplemente son y están ahí para algo y están ahí por algo. Y darnos cuenta de que al momento de expresarlas, las personas nos van a escuchar. Y no porque nosotros nos lleguemos a sentir tristes, vamos a contagiar esa tristeza. Es el permitirnos sentirnos acompañados a través del otro. Es desde el empezar a soltar todo ese malestar, que si bien a veces ese sentimiento se ve como una carga, ¿no? Desde, ay, me duele la espalda, pero ahora que lo hablo, ya se me quitó como todo ese malestar que traía. O desde, es que estoy sintiendo algo en la garganta y no lo estoy dejando salir, pero lo hablo y es un, ay, ya me siento liberado. Desde, tengo ese dolor en el estómago, pero ya que saqué todo mi enojo y el por qué estoy de esta manera, ya me siento bien. Entonces el cuerpo también empieza a hablar. Sí. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo más como la mitad? De que la depresión, el enojo, desesperación y pensamientos de muerte hay que reprimirlos para no causar una molestia a la familia. Ok, algo muy importante que habías comentado en la pregunta es de que pues sería lo más adecuado el hecho de guardarlos, de decirlos más bien, sería más adecuado, ¿no? O sea, poder comentarlos, pero tenemos una cultura bien complicada, ¿no? Yo recuerdo mucho por parte de mi familia, aquí ventilando un poquito, que de repente ya algún familiar tenía alguna enfermedad, pero ninguno sabía, ¿no? O no lo expresaba, pero para no preocupar a los demás. Y ahí empieza la cuestión de la cultura que tenemos constantemente. No quiero preocupar a los demás, no quiero que me vean como que estoy débil, quiero que los días pasen como si no pasara nada. Y es una cultura constante, lo vemos en muchos lados y se va repitiendo mucho. Y lo que menciona Yuri es bien importante, la cuestión de sacar las emociones. Por supuesto, no hay emociones negativas ni positivas, sino mal gestionadas, ¿no? Aquí la cuestión no es como de que, ay, está mal que me enoje, está mal que me ponga triste, no. Más bien lo malo es cómo saco ese tipo de emociones. Por eso es bien importante esta cuestión que llegamos a platicar en algún momento de la inteligencia emocional. ¿Qué tanto puedo hacerme responsable de mis emociones al momento de sacarlas? ¿Por qué es eso? Cuando hay una cuestión de enfermedad terminal o algo muy catastrófico en la cuestión de la salud, intentamos como sacar todo, como que queremos explotar por completo y no se hace de la mejor manera y constantemente sucede. Yo he conocido muchas familias que son como falleció mi padre, falleció mi madre, falleció algún familiar, pero lo estamos superando en familia. O sea, ya no es una cuestión profesional, es en familia nada más. Y en familia muchas veces no se tienen los recursos adecuados para poder soportar ciertas cosas o darle un seguimiento. Y pareciera que es como un día normal y hay que seguir adelante y hay que echarle ganas, ¿no? Y hay que ver la vida bonita. Y empezamos a llenar todo de positivismo, pero de repente no lo trabajamos tan bien, porque luego es eso. No sé si me alcanzo a explicar con esa parte, pero muchas veces alcanzamos a ver la fortaleza como si fuera una meta. Yo quiero ser fuerte, ¿sabes? Cuando sea más grande quisiera ser fuerte y que no me doliera nada, que pudiera contra todo. Dices, no manches, quieres ser un robot, ¿no? Quiere ser una piedra sin emociones, claro que se va a sentir. Entonces pareciera que la fuerza es como sí me siento muy mal, estoy desesperado, pero no, tengo que ser fuerte por mis hijos, tengo que ser fuerte por mi familia y no tienen que saber lo que me está pasando. Y creo que esa es la cultura en donde nos metemos mucho en la cuestión de la fuerza y no tratar de gestionar nuestras emociones porque no lo sabemos controlar por completo. Por eso creo que es muy importante esa situación. Cuando yo comento que estoy pues un poco más a la mitad, es por esa sintonía, ¿no? Tendría que ser lo más adecuado, sacar las emociones de esa manera, pero no lo es. Comúnmente no lo es. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, en este caso, en ese sentido, sí parto de la idea, obviamente, ¿no? Como ustedes ya lo mencionan, de que es importante y es necesario el poder expresar, ¿no? Y que todas estas emociones pues puedan tener un canal a través del cual puedan fluir, ¿no? Para que la persona pues no las contenga demasiado, ¿no? Es decir, yo iría como al punto de que sí es también importante, aún y cuando la persona está pasando por este proceso de adaptación y de aceptación, que también se le puedan estar acompañando en cómo gestionar estas emociones, porque creo que sí influyen y tienen un impacto en el ambiente que se crea en torno a la enfermedad y en la relación y en la interacción que tienen con la familia. Cuando continuamente o constantemente se habla de lo enojado que uno está, de lo culpable, de lo resentido, de lo desesperado, de la tristeza que genera y de estos pensamientos de muerte, puede tener un impacto y una influencia en la familia que a veces no abona o no contribuye, como ahorita decía Ricardo, porque tampoco es fácil para ellos el poder estar captando toda esta información y pueden responder o pueden reaccionar pues callando a la persona, enojándose, gritándoles,
limitando, impidiendo, ¿no? Que puedan estar expresando todo ese tipo de ideas o de pensamientos que a veces lo hacen con una buena intención, ¿no? Es decir, pues a lo mejor tratan como de calmar a la persona o a sí mismos, ¿no? Como para que no se generen o se encadenen ahí un montón de ideas o de conductas que a lo mejor no puedan ser tan funcionales. Y creo que ese es el punto, ¿no? Que a veces puede esto estar detonando, desencadenando pues algún tipo de reacción que a lo mejor no puede estar siendo benéfica para el proceso, ¿no? Del propio paciente y de la familia. Ahí es en donde yo creo que sí es necesario que la persona pueda ir contando, o sea, si no lo puede hacer por sí misma, pero sí con este acompañamiento psicológico, con estos recursos o con esta posibilidad de gestionar estas emociones para también encontrar espacios, momentos y lugares en donde se puedan expresar de una manera más segura para la propia persona y también para su familia, de manera que sí tenga la posibilidad de poderlo estar expresando y que no necesariamente llegue al punto de que se desborden y se salgan de control y entonces ya continuamente y constantemente solamente se enfoque su pensamiento en hablar sobre este tipo de temas, que a veces eso tiene el efecto también de que se intensifiquen las sensaciones de dolor, ¿no? Y se intensifiquen esas sensaciones desagradables de estar pasando por este tipo de terapias o este tipo de procesos. Yo creo que sí es importante o necesario que la persona pueda aprender también o pueda ir, si es que no cuenta con esas habilidades, el poder ayudarse a gestionar también. De qué manera todas esas emociones, aunque sí es claro y podamos estar visibilizando, ¿no? Que está pasando por todo esto, también esté a su alcance el poder ayudarse a gestionarlas de una manera funcional para sí misma y también para su entorno. Bueno, vamos a continuar con la última pregunta y esto tiene que ver con algo que mencionabas, Yuri, con respecto a cómo enfrentamos o afrontamos la enfermedad, particularmente la enfermedad crónica. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y me gustaría preguntarles si están de acuerdo o en desacuerdo en que las enfermedades crónicas hay que considerarlas como un enemigo poderoso contra el cual hay que luchar por todos los medios para acabar con ella o para recuperar la salud. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo, Yuri? Como medio para recuperar la salud, estoy de acuerdo. Entonces, Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que la enfermedad o las enfermedades crónicas hay que considerarlas como un enemigo poderoso contra el cual hay que luchar por todos los medios para acabar con ella o recuperar nuestra salud? Yo estoy en desacuerdo. Yo voy a estar en desacuerdo, fíjense. Entonces, ahorita yo creo que va a ser interesante lo que nos puedas compartir, Lucy, al respecto, en el sentido de por qué estás de acuerdo. ¿Qué nos puedes decir? Estoy de acuerdo en que es visto como un enemigo, porque bien lo decía Ricardo anteriormente, así se ve como si fuera ese malestar, ese castigo, bien lo decía tú también, César, por obra divina, que la persona hizo algo y es su karma, y es visto como ese medio que a lo mejor va a purificar, ¿no? Ya sea ese cuerpo, esa familia, y como toda esta parte mística. Y desafortunadamente tenemos una cultura que así lo vivencia y no es el que sea un castigo, sino es el darse cuenta de que son más que la enfermedad y que hay un cuerpo que necesita que lo escuches, que necesita los cuidados, que necesita que lo retomes, que necesita que te replantees nuevamente esa vida que tienes y que se permita a la persona continuar con lo que se tenga, con o sin la enfermedad. Que bien, no estamos hablando de una gripe que te dure una semana o semana y media, o una enfermedad que te dure un mes, sino estamos hablando de años y que sí es cansado, es muy, muy cansado, que no por nada te causa depresión y que a veces se piensa hasta en quitarse la vida o el sentirse una carga para la familia o el cuidador primario. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hay que retomar que esa persona es más que la enfermedad. Es necesario este acompañamiento terapéutico, no solamente de quien está padeciendo esta enfermedad, sino también de la familia, porque al final de cuentas todos están incluidos
en todo lo que conlleva. Para todos es ese desbalance, es este desequilibrio por estar ahí atendiendo a las necesidades del ser que le está necesitando, ¿no? Desde, pues yo voy a clases, pero el día de hoy tengo que cuidar a mis hermanos, el día de hoy tengo que hacer la comida y hasta la 1 de la mañana me pongo a hacer mi tarea, ¿no? Desde cómo lo vivencia desde el esposo o la esposa, o cómo se vivencia desde el ser mamá y estar acompañando a ese hijo también al hospital y olvidarse de su vida por estar recuperando la vida y la salud de su hijo, que bien es válido, pero también hay que recordar que la persona puede y que la persona es fuerte. Y yo considero que como familia o como cuidadores primarios a veces olvidamos que ellos también pueden y que ellos también son fuertes y que no siempre necesitan de esos cuidados o de esos chiqueos, sino que también ellos pueden salir adelante. Falta que los impulsemos y que creamos que también pueden y desde ahí darles esa oportunidad, que ellos también se sientan capaces de tomar las decisiones que ellos consideren van a ayudar para que también sean. Muy bien, muchísimas gracias, Yuri, por estos aportes. Ricardo, ¿tú por qué estás en desacuerdo? Lo comentaba porque principalmente la cuestión de este tipo de estigmas que tenemos y de creencias en la cuestión como de, es que es un enemigo, ¿no? Lo vemos como si fuera algo con lo cual debemos tener cierto coraje y poder luchar contra las cosas para poder derrotarlo, como si fuera un videojuego, ¿no? Como si fuera un juego en donde tengo que derrotar a mi enemigo y poder salir libre y salvo e íntegro. Y creo que a partir de ahí es una cuestión complicada cómo verlo, porque ya le estamos poniendo una connotación, algo negativa en el sentido de un enemigo, el cual nos tiene que estar empujando para poder tener como una sanidad diferente. Creo que más bien tiene que ser la cuestión, y por eso yo estoy en desacuerdo, en no verlo como en ese sentido, ¿no? A lo mejor puede ser como una situación, como una entidad poderosa, por supuesto, que nos ayuda mucho como para agarrar corajes de otros lados, para ser más fuertes y tener un proceso mejor, pero no como un enemigo. Yo creo que estoy más como en desacuerdo con esa palabra, más en ese sentido, ¿no? O sea, yo lo alcanzo a percibir. Sí es importante cómo lo vamos trabajando constantemente, porque necesitamos encontrar las herramientas necesarias. Si una persona, por ejemplo, que se quiere suicidar y luego se entera que está enfermo de algo terminal, a lo mejor le puede dar gusto, ¿no? Puede decir, qué bueno, mira, yo que ya tenía planeado irme, pues mira, ya va a ser más fácil, ¿no? Ya no me va a costar tanto hacerlo yo solo. Pero creo que está en esa parte, en todo el proceso que se necesita para poder identificar qué tipo de cosas tengo que trabajar y seguir adelante, porque tiene que ver mucho con eso. Ahorita comentaban sobre esta situación de El Salvador, no como tal, pero es el término que se llega a utilizar constantemente cuando estamos buscando algo que nos pueda sacar de eso. Y es que ya estoy valorando la vida, y es que ya estoy sintiendo las cosas diferentes, y empezamos a maquillar todo de ese Salvador, como si eso pudiera salvarnos de la situación donde estamos, en vez de aceptar ciertas cosas muy importantes en un proceso más prolongado y más consciente de las cosas. No estoy dejando a un lado que creo que es importante tratar de ver las cosas buenas, porque creo que hasta las personas que tienen alguna enfermedad terminal se ha visto que hasta viven más y ya no se preocupan de tantas cosas ni se pelean tanto como otras personas, ¿no? Como que dicen, bueno, ya sé que hay una fecha de caducidad, voy a hacer todo lo posible por aprovechar la vida y echarle muchas ganas. Pero de todos modos hay una cuestión en donde eso se puede estar maquillando para tratar de evitarlo constantemente con esta cuestión del Salvador, como muchas veces también pasa con la cuestión mágica y mística, ¿no? Es que está pasando esto porque todo se dio por algo, la cuestión de los astros lo dijeron, que la rotación del mundo, ahora que se juntaron todos los planetas, mencionó que esta situación tenía que pasar. Entonces pareciera que lo tenemos que adjudicar por completo esa responsabilidad a algo más y no tanto a poder entender ciertas cuestiones para la cual yo tengo que estar creciendo constantemente. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, yo de mi parte, que dije que también estaba en desacuerdo, voy a ver si puedo tratar de explicarme, ¿no? Porque ahorita que estoy tratando de formular mi respuesta, siento que hay muchos aspectos que considero que tener en cuenta. Uno de ellos, en principio, es el sentido de cuando se considera que uno está peleando, luchando contra un enemigo. A veces eso también puede llegar a conducir a un estado en el que uno busca por todos los medios, incluso hasta exponerse a sí mismo físicamente o también a nivel psicológico a situaciones que a lo mejor incluso puedan poner en riesgo excesivo la integridad, ¿no? de la propia persona, solo por el hecho de no darse por vencida, ¿no?
porque a veces eso se considera como algo malo, como algo negativo. Es decir, no es que no es posible, no puedes pensar en darte por vencido. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir avanzando con fuerza, con valor. No, aquí no se vale darse por vencido. Y a veces eso conduce justamente a lo que digo, ¿no? A que la persona se someta a veces a intervenciones en momentos en los que ya posiblemente y de forma lamentable a lo mejor ya no haya algo más que hacer, ¿no? Y cuando eso pueda estar haciendo que la persona, como digo, pueda poner en riesgo su propia integridad. Eso por una parte. Por otra parte, también creo que cuando tenemos esta noción de que estamos metidos en una lucha, en una batalla, ¿no? Como tal, esto a veces lo interpretamos como una amenaza y como tal, como es considerado como una amenaza, a veces eso también dispara todas estas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad y del miedo, ¿no? De qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, estoy listo, estoy preparado o no, porque además no solamente depende de mí, ¿no? También depende de los medicamentos, a veces depende también de los propios médicos o los doctores que hagan un adecuado diagnóstico, que puedan seguir el tratamiento también de manera correcta, y entonces a eso me conduzca a tener este miedo, esta incertidumbre de que aunque yo quiero, a lo mejor no todo va a depender de mí, que también puede estar conduciéndose a ese aspecto, y me encuentre luego constantemente ante o a la defensiva, ¿no? De que me encuentro en esta lucha, en esta pelea, y siempre tengo que estar así como que alerta, ¿no? Y atento a lo que pueda estar pasando, pueda estar sucediendo. A veces incluso esto lo relacionamos, lo vinculamos un poco con la vida en general. O sea, la vida es una lucha, es una pelea, y eso nos estimula y nos provoca que reaccionemos a la defensiva. Y creo que eso puede ser llevado en algunos casos a unos límites que creo que no serían dentro de todo tan funcionales. También porque lamentablemente, pues no en todos los casos, pues va a haber la posibilidad de recuperar la salud, ¿no? O que pueda recuperarse la persona de una condición como esta, porque ya va a ser en algunos casos una condición que la va a acompañar el resto de su vida, y que a veces no está bien visto justamente lo que decía, ¿no? El darse por vencido. Entonces, a veces la persona, yo creo que también necesita, pues, como parte del proceso de aceptación, pues, el reconocer, el darse cuenta de que, bueno, a veces no siempre el esforzarse de más, pues va a conducir a que uno pueda acabar con esa enfermedad, o que pueda recuperar la salud completamente, y que también eso pueda interpretarse como el engañarse a sí mismo, ¿no? A sí misma. A veces hay personas que todavía en este momento, en la actualidad, a lo mejor puedan pensar que van a poder vencer al cáncer, ¿no? Que puedan vencer, o que pueda haber una cura para el SIDA, por ejemplo, y no tenemos la certeza de que esto pueda ser, pero que aún así eso les pueda llevar a conducir a lo mejor a someterse, como decía, ¿no? A este tipo de tratamientos, o que se tema que pueda abandonar por completo todo, y que y eso se pueda estar interpretando como darse por vencido, y a lo mejor simplemente necesita hacer alguna pausa, ¿no? Descansar también, ¿no? De algunos de estos procesos, de algunas de estas intervenciones, siendo monitoreado, por supuesto, ¿no? Y bajo supervisión médica, para que eso tampoco conduzca justamente al otro extremo, o psicológica, incluso de acompañamiento, para que no conduzca a un estado también de tristeza, de depresión y de abandono de sí misma o del tratamiento. Creo que es algo de lo que es muy delicado, ¿no? De poder encontrar y llevar como este equilibrio dentro de todas estas condiciones. Pero bueno, me parece que este tipo de comentarios... Yuritsi, ¿quieres comentar algo más? Sí, hace un tiempo tuve de verdad, era increíble la fortaleza de esta persona, porque tiene insuficiencia renal, y de esa insuficiencia renal empieza a caminar y se rompe las rodillas. Y de ahí no tuvo el apoyo de su familia en una ocasión que quería levantarse, y se vuelve a caer y se fractura la cadera. Entonces, hablamos de una persona que no solamente tiene una enfermedad, sino que de ahí empiezan a tener una serie de complicaciones que, si bien implican pues muchísimas emociones, muchísimo recuerdo de cómo era su vida antes, de cómo es su vida actual, y la incertidumbre de cómo será su vida en el futuro. Sin embargo, esta persona, al igual que su familia, al solicitar ese acompañamiento terapéutico, empezamos a trabajar, y si bien al principio como objetivos era el aceptar su vida tal cual la estaba vivenciando, lo que al principio resultaba ser todo un mar de emociones,
llega un punto donde se confronta a sí misma y acepta el qué fue lo que la llevó a estar en esta situación, ¿no? A esta enfermedad crónica, a esta nueva persona donde ya necesitaba este apoyo familiar. Y aquí lo interesante es saber que mediante este acompañamiento terapéutico, esta persona acepta su vida tal cual es, en la condición en la que actualmente se encuentra. Y esto es bien importante. Pareciera que hablar de una enfermedad crónica podría conllevar a una muerte, pero hay que recalcar que no somos Dios y que no porque se tenga una enfermedad crónica signifique que ya se va a morir. Bien lo decía César, a veces esas personas que están padeciendo una enfermedad crónica son las que viven más tiempo, ¿no? Y nadie tiene el tiempo comprado, nadie sabe hasta cuándo va a vivir. Pero si bien en este acompañamiento terapéutico te va fortaleciendo y te va permitiendo entender el qué fue lo que te llevó a que estés en la condición en la que estás, y a través de ello poder trabajarlo para aceptar. Si bien hay una mejoría, ya ganaste. Pero si no hay una mejoría y esa es tu condición con la cual vas a vivir lo que reste de tu vida, también ya ganaste. Porque si lo trabajas desde la terapia, aceptas que desde donde estás, también estás viviendo. Y desde esa vivencia, tú puedes también guiarte y puedes tener pues esa familia, puedes trabajar desde donde estás con los recursos que en ese momento se encuentran a tu disposición. Y desde ahí también es una ganancia, no hay pérdidas aquí. Lo importante es buscar ese acompañamiento, ya sea terapéutico, ya sea en un grupo también. Veía que en el hospital había quienes decían, es que yo no creo en terapia. Digo, es válido, no es tu tiempo de trabajarlo en terapia, no lo trabajes, pero quédate en un grupo que te fortalezca. Habrá quien diga, es que yo voy a la iglesia, o es que yo necesito que vayan y me platiquen desde lo que dice Dios. Digo, está bien, si a ti te nutre y tú te sientes fuerte, quédate con eso, pero busca la forma en la que tú puedas continuar desde donde estás y con los recursos que tienes en este momento. Y desde ahí hay un cambio y hay una ganancia, sea cual sea la situación. Y de todo esto que nos estás comentando ahorita, yo también me quedo y recupero esta idea que ahorita mencionas con respecto a que no hay pérdidas, hay ganancias. Y yo creo que eso es lo que ha de costar más trabajo, ¿no? El poder reconocer dentro de todas esas enfermedades y todo lo que evidentemente uno percibe que se está perdiendo entre todas estas, la salud, pues el poder darse cuenta de que también uno puede estar ganando cosas en su propia vida, y eso es lo que yo creo que es parte del proceso de estar afrontando y de recibir este acompañamiento, como tú muy bien señalas. Muchísimas gracias por este aporte, Yuritsi. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, ya que acabamos nuestra ronda de preguntas, y esta consiste en hacer un juego de roles. Para esto le vamos a pedir el apoyo tanto a Yuritsi como a Ricardo para que representen unos papeles que yo les voy a asignar, los cuales son los siguientes. Ricardo, tú vas a ser papá de Yuritsi y has recibido un diagnóstico de diabetes, pero pues observa que tú no te estás cuidando, ¿sí? Y Yuritsi te ve y te va entonces a tratar de pues hacer recomendaciones para que pues pienses en ti, ¿no? Y que debes de cuidarte en ese momento. Tú no lo aceptas, tú estás tratando ahí de seguir tu vida como siempre lo has hecho, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo reaccionan, cómo responden y qué se puede hacer al respecto ante este tipo de situaciones que puede llegar a ser muy común. ¿Les parece? Va que va. Entonces, bueno, vamos a iniciarlo y espero que todo fluya. Normalmente. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bueno, entonces vamos a iniciar en 3, 2, 1, acción. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y tú qué tal? Qué milagro verte por acá. Pues mira, pasaba a visitarte. Cuéntame cómo te has sentido. Pues bien, he estado tranquilo y pues todo bien, y ya sabes, ahí con tu mamá, echándole ganas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Me siento tranquila. ¿Cómo has estado de tu diabetes? Ah, bien, es un tema que pues ahí va echándole ganas. Sí, no te preocupes. Sí me preocupa porque he escuchado que has estado comiendo por ahí demasiado dulces. Pero son chismes nada más que te dicen, tú no te preocupes, mira, tú atiende a tu trabajo y a las cosas que tienes que hacer y no te preocupes, yo mira, acá lo resuelvo. A ver, cuéntame cómo lo estás resolviendo. Mira, yo te digo que no te preocupes, no pasa nada. Yo lo estoy resolviendo con mis formas de hacerlo, no pasa nada. En serio, mira, tú échale ganas a lo tuyo y yo a lo mío. Y ya si te dicen algo, mira, ni les creas, o sea, de que va a ser cierto, o sea, no pasa nada. No te preocupes. Porque aquí lo interesante es que para ti no pasa nada cuando en realidad sí pasa. Pero ¿por qué va a estar pasando? A ver, dime. Porque sabes que te quiero y que como tu hija me preocupo por tu salud. Pero yo también me preocupo por ti, por tu salud, también me preocupo por la salud de tu mamá. Y yo también te quiero, pero pues no pasa nada. Mira, yo acá lo arreglo, tú no te preocupes, tú a lo tuyo. Todo bien. Ok, estoy escuchando que no quieres que hablemos de tu alimentación. Cuéntame cómo van tus visitas al médico. Bien, sí estoy yendo regularmente. ¿Cómo te has sentido de tus pies? Pues bien, todo bien, hija. Te digo que todo está bien. Mira, tú no te preocupes, tú échale ganas allá a tu trabajo, a tu vida y acá no pasa nada. Me duele mucho que me cierres ese tema, papá. Yo vengo con la mejor disposición de escucharte y me gustaría que me compartieras un poquito de lo que te está pasando, de tus emociones, de cómo vas viviendo al día a día. Y yo sé que te gusta mucho guardarte las cosas y sabes que respeto esa parte tuya. Sin embargo, como hija, a veces me siento frustrada al no saber cómo estás. No quiero hacer suposiciones y me interesa mucho escucharte. Me gustaría que te dieras esta oportunidad de Pero hablarlo. sí, no pasa Aquí nada. estoy para ti. Te agradezco mucho, hija. Creo que es una cuestión muy, muy bonita de tu parte. Qué detalle. Pero por eso te digo, no pasa nada. O sea, si pasara algo de emociones, pues te diría, ¿no? Y cualquier otra cosa, pues yo le estoy echando ganas. O sea, no hay algo más que decir. No te preocupes, hija. Pues extrañándote también, que de repente ya no vienes por acá, pero bien, la estamos llevando tranquilo. A ver, cuéntame, ¿qué parte de estar ahí yo con ustedes en casa extrañas? Pues la rutina también, nada más, pues ya le grito a tu mamá, ya no te grito a ti. Entonces como que, ya sabes, ¿no? De repente falta ahí a quien regañar, ¿no? Y también pues la convivencia, de repente cuando estamos comiendo, pues hay mucho silencio, ya ves que a ti te gustaba mucho cantar y poner música, entonces de repente son esos detalles, ¿no? Que van como saliendo, pero pues todo bien, hija. Qué bueno, papá, pues ¿qué crees? No sé si viste mi maletita que dejé acá en la cocina. Me voy a quedar con ustedes toda esta semana. Híjole, hija, pero no se te complica por el trabajo. Mira, tú vete, tú no te preocupes por eso, o sea, sí te extrañamos mucho, pero también no queremos que esto llegue a interferir con otras cosas, mira, y tienes cosas que hacer. Pues déjame te digo que me adelantaron vacaciones en mi trabajo y para mí lo más importante son ustedes. Cuidan un ratito por mi trabajo, pero aquí estoy para acompañarte a tus visitas al doctor, para estarte cantando y poniendo música como antes para que no lo extrañes. Pero no te preocupes, mira, de todos modos yo ya tengo ahí mi rutina para ir con el doctor y para hacer mis cosas, no pasa nada, hija. Y mira, si te quedas, es más, es para que cuides más a tu mamá, ya ves que también anda muy preocupada por otras cosas, ahí puede ser diferente. Sí, también puedo cuidar a mamá, pero tú sabes que pues siempre has sido tu consentida y para mí tú has sido un ejemplo y tú sabes que siempre pues he estado ahí para ti y en esta semana pues no quiero ser la excepción. Bueno, voy a dejar que estés por acá. Eres bienvenida, por supuesto, ya sabes, aquí donde comen dos, comen ocho, o sea, no hay ningún problema. Nada más, pues ya sabes que pues mis rutinas al doctor y mis cuestiones de comida, esas las manejo yo. No te preocupes por eso y mira, hacemos ahí algo de comida con esta cuestión de la dieta y pues aquí que estés en casa. Me parece muy buena idea. Me agrada saber que tienes esa capacidad de discernir lo que quieres comer. Creo que es parte del sentirte digno como ser humano, de decidir sobre tu alimentación. Y pues sirve que damos por ahí una vuelta en el parquecito, ¿no? Para hacer un poco de ejercicio
Ya ves que pues siempre voy al gimnasio, pero por aquí cerquita, pues como no hay, pues qué mejor para tener esa charla que no habíamos tenido hace un ratito y toda una semana al 2x1. Pues va, me late. Casi no salgo mucho a caminar, fíjate, como estoy por ahí terminándome unos libros, sí me interesa, fíjate, estaba por ahí investigando algunas cosas, pero sí, salimos aunque sea un poquito. Y nada, de la comida, mira, no te apures, ya vemos que podemos ir preparando. Nada, de todos modos, mira, si me muero, pues me muero de algo, no pasa nada, ¿no? Hay que disfrutar los momentos, el día a día. Pues sí, en algún momento todos nos vamos a morir, pero me da mucho gusto que estés retomando la lectura. Hace tiempo que no tenías ese hobby. Así que, pues, ¿qué te parece si mientras caminamos nos sentamos en el parquecito, me lees un poco, como cuando era chiquita, ¿te acuerdas? Y de ahí, pues, nos regresamos otra vez a casa y, pues, ya con hambre, pues, vamos viendo qué preparamos. Pues está bien, pues, ¿qué te voy a decir? No, tu mamá te va a decir que sí a todo. Y no le creas, no le creas tantas cosas que dice tu mamá luego se inventa cosas de mí, ya sabes que siempre anda como con esa sintonía, no te preocupes, sí, mira, salimos, caminamos un ratito, te leo, yo voy al médico, tú te quedas aquí en casa, y no le hagas caso a tu mamá, ¿sí? Yo quiero acompañarte, dame la oportunidad de acompañarte, entonces dame chance de convivir contigo. Por cierto, papá, como que escucho cierto malestar, como que la idea de que yo esté aquí no te agrada. No, a lo mejor debe ser una percepción tuya, no pasa nada, ya me conoces. Más bien ahí ya has de tener como alguna situación tú que hablas mucho de ese tipo de cosas, de situaciones personales y emociones. A lo mejor tú lo ves así, pero no, hombre, todo está bien, hija. Qué bueno, papá. Y como todo está bien, yo sé que estando aquí todo va a estar aún mejor. Bien, pues pongamos manos a la obra y vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a desempacar un poquito, te ayudo. Y corte. Bueno, ya hasta aquí vamos a dejar la conversación. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, me pareció muy importante, muy interesante, a pesar de los inconvenientes, ¿no? Pero creo que la esencia, ¿no? de la conversación y del mensaje que están transmitiendo con sus diálogos es bastante valiosa. Me gustaría que ahora ustedes nos puedan aportar o compartir sus puntos de vista, qué cosas se fueron dando cuenta, ¿no? Mientras iba desarrollando la plática, este tipo de conversación entre ustedes que a lo mejor quisieran rescatar, ¿no? Que ustedes consideren que puedan ser muy valiosas o que puedan enriquecer ya lo que estuvimos hablando, platicando sobre este tema de cómo a veces se empiezan a suceder este tipo de situaciones en un ambiente cotidiano, ¿no? De la familia y cómo poderlo afrontar. ¿No será que pudieras comenzar tú, Yuitsi, tú como hija, ¿no? Y además como desde tu rol y tu papel también como profesionista, ¿cómo ibas viendo, ¿no? Esto que iba sucediendo en la interacción con Ricardo? Pues de entrada me pareció muy gracioso, muy cómico cómo se fue dando todo este desenlace y está muy apegado a la realidad. Me doy cuenta de que como papás lo manejan desde el estar bien y es curioso porque desde la terapia cuando llegan y se les pregunta ¿cómo estás? Lo primero que dicen es bien. Y desde ahí siempre les digo, ¿bien qué? ¿No? ¿Cuál es ese apellido? Bien triste, bien enojado, bien frustrado, bien ansioso, bien nervioso, ¿bien qué? Y desde rescato mucho esta parte desde los papás, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? También bien. Ay, qué bueno que los dos estemos bien, ¿no? Ahora, ¿qué quieres? ¿No? Y desde ahí empezamos con esta dinámica desde estoy viviendo una enfermedad, pero pues no quiero que te des cuenta que no me estoy cuidando, no quiero que te preocupes por comentarios en este caso de tu mamá, ¿no? Que bien pudieran delatarme y desde ahí al momento de sentirme como parte de esa familia, es un empezar a ver que se puedan desenvolver una serie de situaciones que si bien anteriormente habían estado cubiertas por las razones que se hayan tenido, pues poco a poco, ¿no? Empiezan a disiparse y empiezan a aclararse y empiezo a ver esa resistencia que hay por ese cuidado propio.
que en este caso pues está ese papá renuente, ese papá que no quiere que en la familia se comparta lo que se está vivenciando. Partimos de todo lo que ya hemos escuchado de personas que han tenido este problema, ¿no? En este caso de diabetes. Y digo, no pudimos como recrear mejor historia, porque pues a fin de cuentas es eso. Volvemos al tema de desde el silencio, y vuelvo a rescatar esa parte de la importancia que tiene como hijos el saber qué es lo que pasa con nuestros seres queridos. Más allá de que lo menciones, es darnos la oportunidad de acompañarlo desde donde podamos. A lo mejor en ese caso va desde el te acompaño al médico. Habrá quien diga, no te puedo acompañar, pero económicamente te mando dinero. O desde no te puedes mover, pero te coopero para la ambulancia. O desde no puedes hacer el quehacer de casa y no te preocupes, yo hago el aseo o yo te hago la comida. Y bien, esto aplica no solamente para la diabetes, sino para todo tipo de personas que tienen una enfermedad que les imposibilita físicamente realizar ciertas actividades. Así es, muchísimas gracias, Judith. Sí, Ricardo, tú de tu parte, en tu rol como papá, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué fuiste descubriendo mientras iba desarrollando esta conversación? Que creo que hay aportes muy interesantes también que nos puedas brindar. Sí, pues más que nada la cuestión de recordar mucho, ¿no? Cómo se maneja la cuestión tradicionalista. La verdad, un papá muy tradicionalista en el sentido de, pues, guardarse muchas cosas, no comentar algunas otras. Y Yuri lo comenta muy bien, ¿no? Desde la parte en donde sí estoy bien o no pasa nada, como no darle importancia a la situación que está pasando. También desde el punto de vista de parte de cómo le voy a decir eso a una hija, ¿no? Cómo le voy a preocupar a mis hijos que realmente estoy mal y que me hagan caso. Porque luego también pasa bastante, a lo mejor también son las etapas, pero ya cuando un papá a lo mejor ya es más grande, no tan joven, un padre joven, a lo mejor más grande ya no es como que se preocupen los demás por él, ¿no? Como que trata de resistirse y evitar muchas cosas. Y de alguna forma también estuve analizando mientras lo estaba actuando, que era la situación en donde podíamos evitarlo de la mejor manera, ¿no? A lo mejor si es algo que me preocupa y para poder evitarlo, mejor digo que bien, que no pasa nada, que todo está tranquilo, pero que también sigue siendo un mecanismo de defensa, ¿no? Como mucha cuestión de no poder abrirme ante la cuestión de las emociones, también por lo mismo, porque luego no puedo tener los recursos necesarios como padre a lo mejor para poder desbordarme al lado de mi hija y qué va a estar pensando y qué va a estar diciendo. No, yo tengo que estar bien, ya si en algún momento me voy de aquí, de esta vida, pues que me vean que fui una persona fuerte, y que creo que pasa constantemente, son situaciones que pasan mucho en la vida y que luego son bien difíciles de poder como digerir. Luego también yo he escuchado muchas situaciones de que no, es que mi padre nunca me lo dijo y estoy muy enojado con él porque nunca sacó esa información, o con tal familiar porque nunca nos dijo. ¿Cómo es posible que haya sido tan egoísta? Entonces, no tanto por ese lado, creo que ahorita que lo estoy actuando, puede como ponerme en esos zapatos de decir, híjole, sí me duelen muchas cosas y tengo un montón de revoltijos emocionales, pero no quiero que esto luego salga a la luz. ¿Para qué arruinar los momentos, no? Porque también regresamos a lo mismo. Algo muy interesante que mencionó Yuri es que cuando tenemos alguna enfermedad, comúnmente creemos que es cuestión de muerte, ¿no? Cuando no siempre es de esa manera. Pero de algún momento, cuando hay una enfermedad que sea terminal o muy crónica, luego nos viene a la mente esa parte de la muerte. Y es como lo menciona Irving Yalom, mientras más una persona está acercada a ese tipo de límite, disfruta la vida diferente. Entonces, ¿para qué perder tiempo en preocuparlos y decirles que estoy mal? Mejor hay que disfrutar las cosas, ¿no? A lo mejor ya con esa sintonía de ciertas situaciones, y fue como lo que fui descubriendo. A momentos era como complicado seguirle negando, ¿no? Porque sí parecía como muy convincente el dime, ¿no? Dime, y a lo mejor no de manera directa, pero sí dime ya qué tienes y qué estás sintiendo, cómo te está yendo. Y como que la cuestión incómoda a lo mejor desde ese punto de vista de decir, híjole, si ya le estoy diciendo pues que todo está bien, ¿para qué sigue, no? O sea, si ya le estoy dejando en claro, o sea, tengo que estárselo repitiendo, pero también es como va lidiando cada familia, ¿no? De diferentes formas para poder llegar a ese punto. Así es, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, para mí como espectador, la verdad es que fue muy divertido, ¿no? Ver cómo estaba haciendo la interacción y esta conversación entre ambos. Yo creo que pudo haber tenido muchos caminos, muchas rutas, ¿no? De dónde se pudo haber llevado esta plática.
es a veces frustrante, ¿no? El poder estar teniendo que abordar este tipo de temas con una persona tan cerrada, ¿no? Y tan persistente e insistente en que no pasa nada y todo está bien. Y no pasa nada, justo como yo lo veía así como un escudo, ¿no? Como una barrera, que no quiero hablar del tema, ¿no? Como bien lo interpretaba Yoritzi. Y creo que eso puede resultar frustrante para la familia, ¿no? Para el familiar, decir, y que esto lo puede reaccionar de distintas formas, o sea, desde el enojo, ¿no? Decir, ¿cómo que no está pasando nada, no? O sea, si no te estás alimentando bien, no estás haciendo ejercicio, ¿qué no ves? No te das cuenta, ¿no? Que estás enfermo y te tienes que cuidar. Esa puede ser una respuesta, una reacción, y puede desencadenar también pues, el conflicto, ¿no? Y la discusión. Puede haber también esta otra respuesta desde la indiferencia, ¿no? Decir, bueno, si no quieres hablar, pues bueno, yo no te voy a estar insistiendo. Si tú sabes que estás enfermo y que puedes enfermar todavía más y no quieres hacer nada, o si no te quieres cuidar tú, yo porque me voy a estar preocupando, ¿no? Eso también puede ser una respuesta, una reacción. Pero a mí lo que me pareció muy curioso de la forma en cómo lo estaba abordando Yuri era que estaba fundado en el amor, porque al final de cuentas es la hija que está preocupada por la salud del papá. Entonces, cada respuesta que da el papá yo veía que le sacaba algo, ¿no? Así como alguna manera de cómo abordarlo de forma que pues pueda ir justamente, ¿no? No evadiendo o permitiendo que se siga evadiendo el problema, sino el que sí se pueda de forma sutil y de manera suave llegándole, ¿no? Sabiéndole llegar al papá, porque al final de cuentas, pues lo conoce, ¿no? O sea, su hija sabe cómo se le puede ir llegando de manera que, pues, no sea necesario ni hacerle reclamos, ni regañarle, sino a partir de aquellas cosas que pueden compartir juntos y que pueden disfrutar y que les gustan y que son creo que los medios a través de los cuales sí puede haber este acercamiento, sí puede irse abordando, aunque le cueste trabajo al papá y aunque se resista y aunque ponga todas esas barreras, pero que al final de cuentas es cuestión de tener esa paciencia de la que ya hablábamos, el poder entender y comprender que no está siendo fácil para el papá el estar pasando por este tipo de situación y que bueno, o sea, hay forma de cómo llegarle sin la necesidad de tener que ser ni violento, ¿no? Ni de actuar con total indiferencia. Y creo eso es lo que a mí me gustó, ¿no? Lo que yo rescato como de esta interacción, porque creo que claramente estaba como que muy fundado y basado como en este interés, en este amor, en este aprecio, en esta preocupación genuina, ¿no? Del estado de salud de papá, incluso hasta llegando al punto pues de involucrarse más. Y aunque haya sido a pesar de la resistencia del papá, ¿no? Yo creo que eso es algo también bastante importante y muy destacable en todo esto, porque eso es lo que yo creo que es una de las cosas que vamos a encontrar cuando la persona está pasando por este tipo de condición y creo que es muy acertadamente como lo mencionaba, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? Como decir, no te preocupes, no está pasando nada, ¿no? Esa es una resistencia a la que a veces hay que estar venciendo, ¿no? Para poder acercarse y poder llegar a tocar este tipo de puntos a nivel emocional y también a nivel del cuidado que se requiere. Y creo que eso me pareció como muy destacable de la dinámica, cómo se siguió este juego de roles. Les agradezco mucho, ¿no? Que hayan participado. También invitamos a nuestro auditorio a que nos hagan sus comentarios, ¿no? Ustedes cómo habrían reaccionado, cómo habrían respondido ante este tipo de actitudes y de planteamientos de un papá como este que representó Ricardo. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Ya para ir cerrando nuestro programa, me gustaría que también pudieran aportarnos al público de nuestro auditorio que nos está escuchando algunos recursos que ustedes tengan ahí a la mano, que conozcan, que pueda ser alguna película, algún documental, un libro, un artículo, algo que nos pudiera servir para seguir conociendo más acerca de este tema y que nos pueda servir para pues ir reflexionando, ¿no? Seguir analizando y reflexionando sobre cómo abordarlo, ya sea que si nosotros somos quienes tenemos alguna enfermedad o si somos familiares también de alguien que la estaba presentando. Yoritzi, ¿tú tendrás algo que nos quieras o nos puedas compartir? ¿Algún recurso? Claro que sí. Les comparto uno de mis artículos en el cual viene manejando pues toda esta situación a nivel crónico, ¿no? Toda esta enfermedad, cómo se va vivenciando y a través de la expresión de emociones, cómo es que las personas se van permitiendo también desenvolverse en este ambiente primeramente hospitalario y de ahí cómo también a través del expresar sus emociones pues pueden
tener una mejor convivencia, ¿no? Una comunicación hacia la familia. El artículo se llama El manejo de pacientes diagnosticados de enfermedad crónica, cáncer e insuficiencia renal. Lo pueden buscar en Google, ahí aparece el artículo. Y ya si quieren entrarse un poquito más en el tema de emociones, está el libro de Miriam Muñoz, se llama Emociones, Sentimientos y Necesidades, una aproximación humanista. Y en cuestión de películas, pues la única que viene a mi mente ahorita es la de La decisión más difícil. Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿tienes alguna recomendación para nuestro auditorio? Sí, por ahí hay dos películas que quisiera recomendar. Una película se llama Mi vida sin mí. Es sobre una chica que tiene 23 años y bueno, tiene una enfermedad y es como todo el proceso, cómo lo está viviendo. También una muy conocida que se llama Antes de partir, que sale Morgan Freeman y Jack Nicholson. Muy bonita porque bueno, son situaciones también en cómo van percibiendo la vida de cada uno y esto que pues tienen la enfermedad, ¿no? Cómo van como concluyendo algunas situaciones y disfrutando también otras. Porque bueno, ahí menciona que uno tiene un poco más de dinero que el otro y entonces como que le ayuda al otro, ¿no? Como vamos a disfrutar varias cosas de la vida. Es algo muy, muy interesante. También por ahí hay un documental que recuerdo, se llama, es como un tipo de reportaje, se llama Morir en Paz. Tiene que ver con esta cuestión de los cuidados paliativos y sobre la cuestión de la eutanasia. Muy, muy interesante. Creo que también lo pueden encontrar ahí en internet. Y hay dos libros también que quisiera recomendarles. Uno que se llama Cuando no quedan más estrellas que contar, de María Martínez. Muy, muy bueno. Viene una cuestión un poco más reflexiva en el sentido existencial. Y otro libro que se llama Querido Yo, vamos a estar bien. Ese es de Alejandro Sequera, también en esta parte existencial de poder analizar algunas cuestiones de nosotros mismos y cómo trabajarlas constantemente. Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias, Ricardo. Yo de mi parte solamente tengo para sugerirles la lectura de un libro que está como más dirigido a profesionales de la salud mental y que se llama Manejo del enfermo crónico y su familia, que desde una perspectiva sistémica y también de trabajo familiar, pues aborda diferentes formas también de intervención, tanto en el cáncer, en el VIH, SIDA, diabetes, insuficiencia renal, trastornos cardíacos y otros. La verdad es que está bastante completo. Los autores son María Luisa Velasco y Julián Sinibaldi y es enteramente recomendable. Manejo del enfermo crónico y su familia. Bueno, pues ya para ahora sí cerrar nuestro programa, solamente nos gustaría el que nos puedan compartir cuáles serían las formas en las que nuestro auditorio, si tuviera alguna pregunta o quisiera hacer alguna consulta con ustedes, cómo pudieran comunicarse. En tu caso, Yuritsi, ¿cuáles serían las formas o medios de poderse poner en contacto contigo? Para las personas que estén interesadas en llevar algún procedimiento o acompañamiento, sobre todo, me gustaría dejarles mi número de teléfono para ustedes. En redes sociales, de momento no manejo, pero le dejo mi número de teléfono para que puedan estar en contacto. Muy bien, entonces si alguien quisiera ponerse en contacto con Yuritsi, nos puede mandar un mensaje privado y ya de esa manera nosotros les podríamos compartir la forma en cómo los pudiéramos enlazar. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias también. Si alguien pudiera ponerse o quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo haría? Yo estoy en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como sic.Ricardo García. También les paso mi WhatsApp si quieren mandar algún mensaje. Es 4431 98 42 30. Excelente, y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también a través de mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Bueno, pues ya solamente nos resta agradecerte, Yuritsi, el que nos hayas acompañado en esta ocasión en su programa. La verdad es que abordamos temas bastante importantes, interesantes, con puntos de vista muy enriquecedores y que pues nos abren un poco, ¿no? También a la reflexión sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, Ricardo, por esta invitación. Espero poder contribuir a alguna persona que haya tenido ese tipo de situaciones y pues aquí estamos para brindar algún acompañamiento terapéutico y muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Claro, y bueno, por supuesto que los micrófonos aquí siguen abiertos para en una próxima ocasión podamos ahora abordar ya de manera a lo mejor quizás más específica algunas de estas enfermedades y también algunas formas en cómo desde la psicología pues se puede estar interviniendo. Ricardo, muchísimas gracias. Qué gusto que podamos iniciar esta tercera temporada nuevamente juntos. Sí, por supuesto, algo tan bonito y luego con temas bien interesantes.
Así es, y a ustedes también, amigas y amigos que nos estuvieron acompañando, los invitamos además que sigan con nosotros toda esta tercera temporada porque estamos a punto de cumplir además el segundo aniversario de nuestro podcast. Ahorita por lo pronto les invitamos a que pues nos ayuden a compartirlo entre sus familiares y amigos para que estén más informados también, para propiciar estas discusiones y reflexiones sobre estos temas tan interesantes. Los invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir también a esta misma hora. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.